¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencia y Tecnología de la Información de la UAM Iztapalapa. Hoy es 26 de agosto de 2021 y nos da mucho gusto recibirlos y en particular darle la bienvenida a nuestra invitada, que es alguien a quien apreciamos y admiramos más aún. Ella es la doctora Daniela Aguirre Guerrero, quien nos viene a platicar sobre sus temas de investigación. Y como es costumbre, antes de cederle la palabra, vamos a pasar a leer una breve semblanza de nuestra invitada. Daniela Aguirre Guerrero es ingeniera en telemática por el Instituto Politécnico Nacional, es maestra en Ciencias y Tecnologías de la Información por la UAM Iztapalapa y doctora en Tecnología por la Universidad de Gerona en España. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Strathclyde en el Reino Unido, en el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática, en INRIA de Francia, y en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. En el campo laboral se ha desempeñado como instructora de extensión profesional en el área de desarrollo de software para el Instituto Politécnico Nacional y para Telmex. También ha impartido capacitaciones a la planta de desarrolladores web de Ferromex, y actualmente es candidata a miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora visitante del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones de la UAM Lerma. Sus intereses de investigación están en la ciencia de redes, los algoritmos distribuidos y el encaminamiento de información en redes de gran escala. Daniela, nos da mucho gusto recibirte y adelante, por favor. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, al contrario, a mí me da mucho gusto también estar con ustedes y también compartir aquí en el seminario del posgrado del cual soy egresada y tengo muchos buenos recuerdos y amigos también en el posgrado. Bueno, el día de hoy les voy a presentar el tema de encaminamiento de redes simétricas. Este es un tema de investigación que inicié con mi investigación doctoral, que bueno, de eso ya tiene 3 años. Sin embargo, todavía hay algunos resultados que esperamos podamos someter para alguna publicación este año, que bueno, ya está terminándose. Y como veremos, además de estos resultados, hay algunas aplicaciones o trabajo a futuro que me gustaría trabajar con los colegas que me encuentro colaborando. Bueno, primero les voy a dar un resumen de la presentación. Después les voy a explicar los algoritmos que diseñé para el cómputo de caminos en estas redes simétricas. Con base en estos algoritmos, desarrollé un esquema de encaminamiento para este tipo de redes y bueno, al final les voy a mencionar las publicaciones que tenemos con este trabajo y también el trabajo a futuro que hemos vislumbrado hasta ahora. Bueno, lo primero es mencionar qué es una red simétrica. Una red simétrica es una red regular. Esto es una red donde todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 redes o grafos. Y los dos primeros, el primero tiene grado 3, todos los nodos tienen grado 3. El segundo tiene grado 4, todos tienen grado 4. Y el último tiene grado 3, todos los enlaces, todos los nodos tienen grado 3. Son redes regulares. Pero para que una red sea simétrica no basta con que sea regular, también tiene que ser vértice transitiva o nodo transitiva, ¿no? Bueno, ¿qué significa que una red sea vértice transitiva? Que si nosotros, digamos, de una manera intuitiva, si yo me coloco en un nodo, si yo me pudiera parar en un nodo de la red y ver la red, sería mi perspectiva en cualquier nodo la misma. Por ejemplo, si yo en este cubo, en el cubo es muy claro, si yo en este cubo me colocara aquí y pudiera ver cómo se ve la perspectiva de la red, tendría la misma perspectiva aquí que en esta otra esquina, o que en esta otra, o que en esta otra. En este también es igual. Si yo me paro en este, que es un hipercubo, me paro en una esquina, tengo la misma perspectiva en esta esquina, en esta también, ¿no? Si se dan cuenta, el hipercubo tiene como otro cubo adentro, pero este cubo de adentro, si yo lo jalo para afuera, entonces este cubo que está aquí afuera queda como adentro, ¿no? O sea, la perspectiva es la misma. Esta última de aquí, esta red que tiene los nodos cafés, no es nodo transitiva, porque si yo me coloco aquí, no tengo la misma perspectiva que yo tendría, por ejemplo, aquí. ¿Ok?
Entonces, esa es una manera intuitiva y una explicación matemática y una comprobación matemática de cuándo se cumple esto, pero digamos de manera intuitiva podemos considerar que esta es una red transitiva, una red no transitiva. Bueno, entonces quedamos que para que una red sea simétrica tiene que ser regular y tiene que ser transitiva. Bueno, y como resultado de estas dos propiedades, estas redes tienen algo que le llamamos óptima conectividad. ¿A qué se refiere que una red tiene óptima conectividad? Esto se refiere a que tenemos que desconectar una gran cantidad de enlaces tenemos que eliminar una gran cantidad de enlaces para poder desconectar a la red. Vamos a ver, por ejemplo, aquí las redes de los dos extremos o los grafos de los dos extremos son regulares de grado 3. Sin embargo, en la gráfica café, que no es node transitive y por lo tanto no tiene óptima conectividad, basta con que desconectemos este enlace y, por ejemplo, este otro, son dos, y ya desconectamos la red, ya la partimos en dos elementos. Pero en este hipercubo o en este cubo, que sí es node transitive, es simétrico, no podemos desconectar la red eliminando dos enlaces. Tenemos que quitar al menos 3 enlaces para poder desconectar la red. ¿Ok? Entonces, esta digamos que es más robusta en cuanto a las fallas en los enlaces. Digamos que son las bondades de estas redes simétricas. Bueno, hay un tipo especial de redes simétricas que están dados por unos grafos que se llaman Cayley. Y bueno, estos grafos Cayley son una representación algebraica de grupos, que ahora no voy a meterme en la parte de grupos, solamente decir que los grafos Cayley son un tipo de redes simétricas. ¿Qué otras ventajas tienen estos grafos Cayley, que son los que principalmente estudio? Y la mayor parte de las redes simétricas son Cayley. Hay algunos grafos simétricos que no son Cayley, pero son grafos, digamos, como raros. La mayoría son, si encontramos un grafo que es simétrico, lo más probable es que ese grafo sea Cayley. Bueno, otra propiedad interesante de estos grafos Cayley es que satisfacen algo que le llamamos la cota de Moore. ¿Qué nos dice la cota de Moore? Imagínense que yo tengo un cierto número de nodos, podríamos decir un cierto número de computadoras. Y esas computadoras solamente pueden tener cierto número de conexiones. Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, en este cubo, yo tengo 8 computadoras y cada computadora solamente tiene 3 puertos de conexión. Bueno, con estas características que me dicen, te voy a dar 8 computadoras, cada una con 3 puertos de conexión, conéctalas de la manera que tú logres que el diámetro, o sea, las distancias entre cada computadora sean las mínimas posibles. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un número fijo de nodos con un número fijo de conexiones, la manera en que yo los puedo conectar, logrando que tenga la menor cantidad de distancia entre cada nodo, esa cota está dada por el bound Moore. Y esta cota, pues, es cumplida por lo regular por los Cayley graphs o las gráficas de Cayley. Bueno, este tipo de topologías han sido utilizadas en distintos ámbitos, por ejemplo, para la interconexión de procesadores, que esto, bueno, ya son trabajos más antiguos, digamos, por ahí de los 80s, pero sin embargo, para lo que han sido utilizados en los últimos años es para interconectar centros de datos, para topologías para centros de datos. Entonces, ha habido una gran variedad de propuestas de topologías para centros de datos y entre esas propuestas están también las propuestas de los grafos Cayley. Bueno, por lo regular cuando usan los grafos Cayley en centro de datos, lo usan para centros de datos cuya aplicación es el almacenamiento masivo o el cómputo de alto rendimiento. Hay algunas, no tantas, pero hay algunas propuestas también de usar estas topologías Cayley para redes de sensores que son fijas. Lo importante de esto es que estas topologías son útiles cuando tenemos un problema de crear una red donde los nodos van a ser fijos y nosotros podemos diseñar la topología de antemano, ¿no? O sea, no es útil, digamos, para problemas en donde tenemos movilidad. Bueno, entonces, ¿cuál fue la motivación que tuve para empezar con este trabajo de investigación?
Primero que en los casos donde sí se usan gráficas de tipo Cayley para topologías de red, por lo regular tienen esquemas de encaminamiento que son dedicados a cada topología. Esa es una opción, ¿no? Que tú tengas un esquema de encaminamiento dedicado a cada topología. Por ejemplo, un esquema de encaminamiento para los grafos Cayley que son cubos. Un esquema de encaminamiento para los grafos Cayley que son de otra familia. También existen esquemas de encaminamiento que son genéricos para redes simétricas, pero estos que fusionan, digamos, estos esquemas de encaminamiento funcionarían en cualquier tipo de red simétrica o en cualquier grafo Cayley, pero tienen un alto costo en tiempo y en espacio. Entonces, en este trabajo de investigación, lo que se quiso es hacer un esquema que fuera genérico para cualquier tipo de grafo Cayley, pero con la ventaja de tener una baja complejidad en tiempo y en espacio. Bueno, nosotros tomamos en cuenta hacer un esquema de encaminamiento con las siguientes características. Como ya sabemos, cuando hacemos un proceso de encaminamiento en una red, lo principal es encontrar un camino entre un nodo fuente y un nodo destino, con el fin de poder intercambiar mensajes o enviar mensajes de la fuente al destino. Bueno, lo más básico que tiene un esquema de encaminamiento es la información que se requiere en cada nodo para tomar estas decisiones de encaminamiento. Por ejemplo, a lo mejor cada nodo de la red necesita saber las etiquetas del destino, tiene que tener una tabla de encaminamiento, etcétera. Y además de esta información, los nodos tienen que tener un protocolo de envío de paquetes. ¿Okay? Este protocolo usa la información, o sea, las tablas de encaminamiento, y con esto calcula cuáles son los caminos para encaminar su información hacia un destino. Bueno, los objetivos que específicamente en los que nosotros nos fijamos para diseñar este esquema de encaminamiento son primero que el esquema de encaminamiento garantizara que los paquetes efectivamente se entregan, o sea que no va a haber pérdida de paquetes, y que los paquetes son encaminados por los caminos más cortos, que es a lo que le llamamos el minimal routing, se encaminan por los caminos más cortos. También nos interesaba que las redes simétricas tienen la propiedad también de que entre cada par de nodos existen varios caminos más cortos, no solamente uno. Entonces nos interesaba que el esquema de encaminamiento utilizara esta variedad de caminos cortos y con ello se pudiera lograr un balance de carga dentro de la red, de modo que no se saturaran solamente algunos caminos. También quisimos que el esquema de encaminamiento fuera tolerante a fallas, o sea que a pesar de que hubiera nodos o enlaces que salieran de operación, los paquetes se siguieran entregando y finalmente lo que les mencionaba, que el costo de nuestro esquema en tiempo y en espacio pues fuera bajo. Bueno, entonces fijándonos en lo que se ha hecho, como les decía, para redes simétricas tenemos algoritmos genéricos o esquemas de encaminamiento o algoritmos también de cómputo de paquetes genéricos que funcionan para cualquier red simétrica. Y básicamente para nosotros proveer estas características de un esquema de encaminamiento que acabo de mencionar, tenemos que tener como base un conjunto de algoritmos de cómputo de caminos. ¿Okay? Si yo tengo un conjunto de algoritmos de cómputo de caminos, puedo entonces yo diseñar un esquema de encaminamiento que provea las propiedades que acabo de mencionar. Bueno, entonces, por ejemplo, para lograr balance de carga, yo necesito un algoritmo que sea capaz de computar los caminos disjuntos en una red. Si yo computo los caminos disjuntos en una red, entonces voy a poder enviar información por estos caminos que son disjuntos y voy a poder lograr balance de carga. Si yo quiero que mi esquema de encaminamiento provea tolerancia a fallos y también utilice una gran variedad de caminos, entonces yo tengo que ser capaz de tener un algoritmo que me calcule los caminos más cortos en la red, los K caminos más cortos, por ejemplo, y para que mi esquema de encaminamiento sea de baja complejidad, pues mis algoritmos de cómputo de caminos tienen que ser también de baja complejidad. Bueno, hasta ahorita lo que nosotros en su momento investigamos acerca de los algoritmos genéricos para estas redes simétricas, nos dimos cuenta que estos algoritmos proveían solamente balance de carga y algunos proveían también baja complejidad, pero no soportaban tolerancia a fallas ni tampoco hacían la distribución también de los paquetes por distintos caminos. Bueno, entonces esto se debe a que justamente el problema de fondo de esto es que no existía un algoritmo
para redes simétricas que fuera capaz de calcular un conjunto de caminos más cortos y que este algoritmo tuviera baja complejidad, ¿no? Entonces, debido a que este algoritmo, el algoritmo K-short-SPAD de baja complejidad, no había sido propuesto para redes simétricas, pues de ahí se derivaba que no había esquemas de encaminamiento que cubrían esta parte de la tolerancia a fallas, que, bueno, fue lo que desarrollamos en este trabajo. Entonces, la contribución más importante, digamos, del trabajo fue el primer algoritmo genérico, bueno, que conocemos hasta ahora, que sabemos hasta ahora que existe en la literatura, el primer algoritmo genérico que computa los K caminos más cortos en una gráfica de Cayley, cualquiera que sea esta gráfica. Y derivado de tener este resultado, pues pudimos proponer también el primer esquema de encaminamiento genérico para cualquier gráfica tipo Cayley, que es tolerante a fallas y también asegura la entrega de paquetes y, bueno, tiene baja complejidad. Bueno, ahora, como les decía, entonces, para hacer este esquema de encaminamiento, lo primero fue diseñar los algoritmos de cómputo de caminos. Entonces, ahora les voy a explicar cómo se diseñaron estos algoritmos. Bueno, voy a poner este ejemplo de una gráfica de Cayley. Como les decía, este tipo de gráficas son una representación algebraica de grupos, que ahora no voy a entrar en este detalle de cómo se hace esta representación, pero solo diré que en una gráfica de Cayley los nodos los podemos representar por una secuencia de números, ¿ok? Entonces, en esta gráfica de Cayley, que se llama la gráfica bubble sort, ahorita vamos a ver por qué se llama bubble sort, cada nodo representa una secuencia, un ordenamiento de números de los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, el ID de cada nodo, digamos que es un ordenamiento distinto de estos 4 números, ¿no? Este nodo, por ejemplo, es el nodo con el ID 1, 2, 3, 4. Este de acá tiene el ID 2, 1, 3, 4 y etcétera, ¿no? Bueno, entonces los nodos representan estos números y cada enlace representa una permutación sobre estos números, ¿ok? Entonces, esta es una red regular de grado 3. O sea que cada nodo representa una permutación. Entonces, fíjense por qué se llama bubble sort. Este nodo tiene el ID 1, 2, 3, 4. Este enlace, digamos, marcado con puntitos, este enlace representa la permutación del primero y el segundo elemento de aquí. Entonces, yo tengo aquí el nodo 1, 2, 3, 4. Si permuto el primero y el segundo elemento, voy a tener como resultado el nodo 2, 1, 3, 4. ¿Ok? Luego, este enlace representa la permutación 1, 3, 2, 4. O sea, perdón, la permutación de los dos elementos del medio de este arreglo, ¿no? Entonces, si yo permuto el 2 y el 3 en este arreglo, el resultado va a ser 1, 3, 2, 4. Y este de aquí, este enlace vertical, representa la permutación de los últimos dos elementos del arreglo, o sea, del 3 y del 4. Entonces, yo tengo el nodo 1, 2, 3, 4, permuto el 3 y el 4, y como resultado voy a tener el nodo 1, 2, 4, 3. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas son las permutaciones que se utilizan cuando hacemos nosotros un ordenamiento de arreglos con el algoritmo bubble sort. Siempre vamos permutando los lugares adyacentes, los índices adyacentes de un arreglo. Bueno, entonces, fíjense muy bien, yo puedo empezar a dibujar mi Cayley graph con este simple nodo y luego a este nodo le aplico estas 3 permutaciones y tengo esos 3. Luego me puedo pasar a este nodo y le aplico las mismas 3 permutaciones y voy teniendo más nodos. Y así voy a terminar yo de construir mi grafo Cayley. Todos los grafos Cayley se pueden construir de esta manera. Yo simplemente elijo el arreglo, por ejemplo, puedo elegirme un arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puedo definir yo mis propias permutaciones, las que yo quiera, y después esas permutaciones se las voy aplicando a cada nodo de mi red y voy a tener un grafo de tipo Cayley. Bueno, entonces, lo que yo hice aquí en este dibujo es que todos los enlaces que son sólidos, digamos, todos estos sólidos representan la misma permutación. Los enlaces que son punteados, digamos, con el mismo tipo de punteo, los horizontales, pues, representan la misma permutación, y los enlaces verticales representan igual la misma permutación, ¿ok?
Bueno, entonces yo ya tengo mi grafo Cayley, ya sé que mi grafo Cayley se construye a partir de hacer este tipo de permutaciones. Voy a tener una gráfica muy bonita, que va a ser una gráfica simétrica con las propiedades que ya vimos. Y ahora a cada permutación, o sea, a cada enlace, aquí yo distinguí las permutaciones por un tipo de enlace, ¿no? Ya fuera sólido o un enlace punteado. Bueno, entonces ahora para distinguir estas permutaciones, a cada permutación le voy a asignar una letra, ¿ok? Entonces a esta permutación que me indica que permute los dos primeros elementos de mi etiqueta, le voy a asignar la letra A. Y entonces todos los enlaces horizontales que representan esta permutación están etiquetados ahora con la letra A. Los enlaces verticales que representan la permutación que me indica que permute los últimos dos elementos de mi etiqueta de nodo van a ser etiquetados con la letra C y estos enlaces que están en diagonal van a ser etiquetados con la letra B. Entonces, ya para no usar estas etiquetas grandes de permutaciones, a cada permutación le asigné una letra. Entonces ya tengo aquí yo mis etiquetas de nodos, que son estos arreglos, y aparte tengo mis etiquetas de enlaces, que son una letra que representa una permutación. Bueno, ahora vamos a ver que las palabras, aquí ya tenemos etiquetados nuestros enlaces con una letra, pero vamos a ver que estas letras que utilizamos constituyen un alfabeto, algo que yo le voy a llamar alfabeto. Entonces mi alfabeto con el cual yo etiqueté mis enlaces es el alfabeto constituido por las letras A, B y C. Usando este alfabeto, yo voy a asignar identificadores a cada nodo usando las letras de este alfabeto y lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo tengo mi gráfica Cayley, voy a elegir un nodo al azar, el que yo quiera, por ejemplo, elijo este, y este nodo que yo elijo al azar le voy a poner lo voy a etiquetar con un símbolo especial, digamos, ¿no? Que no exista en mi alfabeto, que es este EA. Ahorita voy a decir qué significa este símbolo. Luego voy a etiquetar a cada nodo de mi red, a cada nodo de mi grafo, con una palabra que represente el camino desde este nodo especial hasta él. Por ejemplo, ¿cómo etiquetaría yo este nodo? Pues lo etiquetaría con la letra A, porque la letra A me indica el camino de enlaces que debo de seguir de este nodo especial hasta este nodo. Pero, por ejemplo, vámonos a este nodo de la esquina. Este nodo de la esquina está etiquetado con la palabra AC. Si se dan cuenta, yo de este nodo especial que elegí, me voy por un enlace A, luego tomo el enlace C y llego a él. Esta es su etiqueta. Vamos a ver un último ejemplo. Este nodo que está aquí está etiquetado con la palabra BAC. Y si se dan cuenta, me voy a mi nodo especial, me voy por el enlace B, luego por el enlace A y luego me sigo al enlace C. Y aquí tengo mi etiqueta BAC. ¿Ok? Esa es la manera en que yo etiqueté mis nodos en mi gráfica de tipo Cayley, con una palabra que me indica el camino de este nodo especial, que le voy a llamar el nodo identidad, hacia cada uno de ellos. Sin embargo, hay que ver que entre dos pares de nodos puede haber varios caminos más cortos. Voy a tomar como ejemplo justamente este nodo BAC. Para ir de mi nodo identidad a este nodo BAC, me puedo ir por el camino BAC o me puedo ir por el camino BCA. Los dos son cortos. Los dos tienen longitud 3. ¿Cuál elijo para ponerle la etiqueta? Bueno, pues voy a elegir el que sea lexicográficamente más corto. O sea, la palabra BAC, si la ordenáramos en un diccionario, iría antes que la palabra BCA. ¿Ok? Yo voy a elegir la BAC porque es lexicográficamente más corta, de acuerdo al alfabeto que yo elegí. Bueno, entonces, si se dan cuenta, todos los nodos yo le puse una rayita a la etiqueta de cada nodo para indicar que es una etiqueta de nodo. Entonces, resumiendo, todos los nodos están etiquetados con una palabra que me indica el camino del nodo identidad hacia él. Y esa palabra es la lexicográficamente más corta. Ok. Entonces, yo tengo un lenguaje que este lenguaje está compuesto por las etiquetas de todos los nodos. Ahora, algo que es, digamos, como muy bonito en estas gráficas Cayley, ustedes elijan el par de nodos que ustedes quieran y el camino más corto entre ese par de nodos está en este lenguaje de etiquetas también.
Entonces, o sea, las etiquetas de los nodos también están definiendo todos los posibles caminos más cortos que hay en el grafo Cayley. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo me quiero ir del nodo C al nodo A, por el camino más corto me puedo ir por C, de C me voy por el enlace A y luego tomo el enlace C. O sea, digamos que el camino más corto que va de C a A es el camino dado por la palabra AC. Pues resulta que la palabra AC está en este lenguaje. Y así cualquier par de nodos que yo elija en mi grafo Cayley van a tener un camino más corto definido por este lenguaje, que a su vez define las etiquetas de los nodos. Bueno, ¿qué otra cosa tiene de especial este lenguaje? Aparte de que nos da los identificadores de los nodos y aparte de que nos indica también los caminos más cortos en todo el grafo Cayley. Bueno, tiene de importante que este es un lenguaje regular. ¿Y qué es un lenguaje regular? Un lenguaje regular es aquel que puede ser reconocido por una máquina de estados finita. Entonces, vamos a ver nada más hacer como un recordatorio que es una máquina de estados finita. Una máquina de estados finita es un grafo dirigido que funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo esta máquina de estados finita y esta máquina de estados finita es capaz de reconocer el lenguaje que tengo a la derecha. El lenguaje constituido por las palabras A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Y esta otra palabra especial que le llamo A subíndice E, E subíndice A. Esta palabra especial yo le voy a llamar como la palabra identidad. ¿Ok? Es una palabra especial que denota la palabra vacía. Es algo raro, pero lo vamos a llamar así, ¿no? Es la palabra identidad que denota como la palabra vacía. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan las máquinas de estados finitos? Si esta máquina reconoce este lenguaje, entonces, por ejemplo, la palabra ABC que está en el lenguaje tiene que ser aceptada. ¿Cómo veo si es aceptada? Voy a empezar a ver si es aceptada en este nodo. Es una máquina de estados. Voy a empezar en este estado que tiene la flechita que no viene de ningún lado. Y de este estado voy a leer la primera letra de mi palabra, que es la letra A. Transito al estado A. Luego leo la segunda letra de mi palabra, que es la letra B. Transito al estado B. Luego leo la última letra de mi palabra, que es la letra C. Y transito al estado C. Como pude hacer esta transición de estados hasta llegar aquí, entonces esta palabra sí es aceptada por el lenguaje, por la máquina, perdón. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, que la palabra vea no está en mi lenguaje. Entonces la palabra vea no puede ser aceptada. Vamos a ver si efectivamente no es aceptada. De nuevo empiezo en este estado. Leo mi primer letra, que es la letra B, transito al estado B. Luego tengo que transitar al estado A, pero si se dan cuenta de este nodo, no hay una transición A. Entonces quiere decir que esta palabra BA no es aceptada en el lenguaje y por lo tanto no está aquí. Y aquí yo tengo el lenguaje de todas las palabras que son aceptadas por esta máquina de estados. Entonces, el hecho de que yo tenga un grafo tipo Cayley, cuyas etiquetas representan los caminos más cortos, y este conjunto de caminos más cortos es un lenguaje regular, quiere decir que para cualquier grafo Cayley existe un autómata de estados que es capaz de leer todos los caminos más cortos, que es capaz de identificar todos los caminos más cortos en mi grafo Cayley. Esto es muy importante porque los algoritmos de cómputo de caminos que diseñamos están basados en autómatas de estados. Bueno, en particular, nosotros usamos un autómata que es algo especial, que no es como el que acabamos de ver que lee una sola palabra, sino que este autómata lee pares de palabras. Bueno, este autómata lee pares de palabras que representan caminos entre el mismo par de nodos. O sea, el autómata es capaz de leer dos pares de palabras a la vez de manera simultáneamente. Y si ese par de palabras es aceptado, quiere decir que ese par de palabras representa un par de caminos entre el mismo par de nodos. ¿Ok? Bueno, entonces este autómata nosotros podríamos decir que de alguna manera codifica todo el grafo de tipo Cayley. Y es el autómata que es utilizado para hacer las máquinas de estados. Aquí hay una cuestión muy interesante a partir de cómo de un Cayley graph tú puedes diseñar su autómata. Es un procedimiento que viene más bien de la parte de la teoría de grupos, donde se diseñan estos autómatas. Pero para que se den una idea, puedo yo tener un Cayley graph que tenga, no sé, a lo mejor 2000 nodos y que ese Cayley graph
tenga asociado un autómata, el autómata que estoy mencionando aquí, que le llamamos el Word Reference Automaton, el que lee este par de palabras. Entonces, un Cayley Graph de 1000 nodos a lo mejor puede tener un autómata que solamente tiene 10 nodos, o sea que este autómata de aquí solamente tendría 10 nodos y con esos 10 nodos reconoce todos los caminos que hay en un Cayley Graph de 1000. Entonces, esto es muy útil y es lo que se utilizó para el cómputo de caminos. Voy a darles más o menos como una idea intuitiva de cómo se hizo este trabajo de este diseño de estos algoritmos, que básicamente tiene que ver más con procesamiento de lenguajes regulares, pero bueno, más o menos la idea es así. Bueno, a ver, voy a usar aquí para hacer algunas anotaciones. Supongamos que yo tengo un nodo que va a ser mi nodo destino, que voy a decir que va a ser de aquí va a ser mi nodo destino, y tengo este otro nodo que va a ser mi nodo, perdón, este va a ser mi nodo fuente y este va a ser mi nodo destino. Entonces mi nodo fuente es el nodo B y mi nodo destino es el nodo B a C. Bueno, entonces yo quiero enviar paquetes de B a B a C. Fíjense que yo puedo hacer aquí un truco. Voy a escribir la palabra de mi nodo destino, que es la palabra BAC, la voy a escribir al revés. En lugar de BAC, voy a escribir C a B. Y a esta palabra le voy a concatenar la etiqueta de mi nodo origen, de mi nodo fuente, la etiqueta B. Entonces, como resultado, yo tengo la palabra C a B B. Esta palabra, tal y como está, constituye un camino entre estos dos nodos. El camino siguiente. Estoy en la fuente, me voy por C, me voy por B, me voy por C, me voy por A, era por acá, me voy por B y luego me vuelvo a regresar por B. Es algo muy burdo, pero bueno, esta palabra constituye un camino entre estos dos nodos. Bueno, lo que yo hago para computar el camino más corto es que yo ya tengo una palabra que constituye un camino entre los dos nodos que quiero comunicar. Bueno, yo lo que hago es que hago procesamiento en el autómata que les mencioné y busco una palabra tal que que ya constituye un camino entre estos dos nodos, busco una palabra T tal que ambas, que estas dos palabras sean reconocidas por este autómata. Y no busco cualquier palabra, busco la palabra más corta que sea reconocida por este autómata junto con esta. Entonces, en este caso, la palabra más corta que es reconocida por este autómata es la palabra AC. Entonces, yo tengo que la palabra CABB, que esta ya sé que es un camino entre los nodos, y la palabra AC es la más corta, tal que este par de palabras es reconocida por el autómata. Entonces, con esto yo me doy cuenta que la palabra AC es el camino más corto entre estos dos nodos. ¿Ok? Bueno, eso es como para computar el camino más corto. Ahora, si yo quiero calcular, supónganse que yo estoy en el nodo BA, perdón, yo estoy en el nodo B, déjenme borrar otra vez, este era mi nodo origen y este es mi nodo destino. Supónganse que yo estoy en el nodo B y yo de alguna manera, yo ya sé que este nodo BA falló, o sea, lo tengo ahí guardado como que yo sé que este falló. Entonces, yo ahora quiero computar el camino más corto, pero que no pase por este nodo. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es igual utilizar mi autómata, mi autómata Word Difference y voy a calcular lo siguiente. Voy a calcular ya sé también además que la palabra CAPB constituye un camino entre dos nodos. Bueno, ahora voy a computar otra palabra tal que, por ejemplo, si yo computo la palabra AC, que esta constituye el camino más corto, si se dan cuenta, AC pasa por este nodo que falló, ¿no? Bueno, esta palabra yo en este caso la voy a descartar por lo siguiente, porque esta A de aquí, está pasando por este nodo que yo ya dije, ya tengo yo aquí que falló. Entonces, aquí aplicamos unas cosas un poco más engorrosas de procesamiento del lenguaje, pero bueno, al final si yo tengo un cierto número de nodos que yo sé que ya fallaron,
yo puedo, manipulando mi autómata, ir computando palabras que son aceptadas y ir revisando si cada una de esas palabras pasa por estos nodos que yo tengo guardados. Bueno, bueno, básicamente nosotros lo que hicimos fue eso, utilizar estos autómatas. Les digo que es algo, pues un poco más engorroso. Aquí entra parte de teoría de grupos, procesamiento de lenguajes, pero bueno, gracias a eso pues obtuvimos unos algoritmos de cómputo de caminos que son de baja complejidad. Bueno, entonces, usando como estas ideas, el primer algoritmo que obtuvimos es el algoritmo que computa el camino más corto. Después obtuvimos un algoritmo que computa los K caminos más cortos, los K caminos más cortos. Luego de esos K caminos más cortos, también después pasamos a hacer otro algoritmo donde yo le digo, calcúlame todos los caminos que estén entre este par de nodos cuya longitud sea menor a 5, por ejemplo. Entonces yo le digo cuál es el límite de la longitud y este algoritmo me calcula los caminos. Digamos que estos son los básicos y a partir de hacer procesamiento de lenguaje sobre estos caminos podemos identificar si son disjuntos o sacar los que son disjuntos, sacar los más cortos o también podemos identificar, solamente con tener los caminos podemos identificar por qué nodos están pasando. Y de ahí, pues si tenemos una lista de nodos que queremos evitar, pues podemos elegir los caminos que no pasan por esta lista de nodos. Entonces, calculamos primero estos 3 algoritmos y ya después fue más fácil, digamos, hacer esta última parte. Y bueno, gracias a esto, pues ya tenemos algoritmos que nos permitieron hacer un esquema de encaminamiento que fuera tolerante a fallos y que usara una gran diversidad de caminos. Ahora, el esquema de encaminamiento le llamamos WPR, que es Word Processing Routing. Y trabaja en cualquier grafo Cayley graph finito. Esto, lo importante aquí es decir que hay grafos de tipo Cayley que son infinitos. Entonces, obviamente, si son infinitos, pues no los podemos dibujar, pero sí podemos tener una representación matemática de esos grafos que son finitos. El esquema de encaminamiento que nosotros hicimos trabaja en cualquier grafo tipo Cayley que es finito y incluso llega a funcionar en algunos grafos tipo Cayley que son infinitos. Estos que son infinitos pueden ser importantes también para diseñar topologías que usen solamente un fragmento de este grafo que es infinito. Bueno, entonces, para ello, cada nodo, para utilizar este esquema que propusimos, la única información que necesita es su etiqueta y la tabla de encaminamiento como tal solamente consiste de las letras de sus enlaces. Por ejemplo, en la gráfica que nosotros vimos, cada nodo tiene un enlace A, un enlace B y un enlace C. Esas 3 letritas consistirían o nos darían la tabla de encaminamiento de todo nuestro nodo. Entonces, un nodo nada más tiene que tener sus puertos, que digamos que serían estas letras, su etiqueta y el Word Difference Automaton, que es el que es usado. Que normalmente este autómata es muy pequeño con respecto a la red en general. Bueno, entonces las características que tuvo el esquema obtenido es que la entrega de paquetes se garantiza, siempre se encamina por los caminos más cortos, es tolerante a fallas, utiliza diversidad de caminos que nosotros queramos y también es de baja complejidad. Entonces tenemos, digamos que 2 tipos de encaminamiento que diseñamos, uno que es determinístico y el otro que es tolerante a fallas. En el determinístico se aplica algo que le llamamos source routing, que quiere decir que los nodos fuente de antemano calculan el camino hacia el nodo destino, ¿no? Entonces los nodos fuentes calculan el camino hacia el nodo destino y ya los nodos intermedios solamente van reexpidiendo el paquete. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí el ejemplo. Entonces tenemos que este nodo BCB es el nodo fuente y el nodo destino es el nodo ABA. Entonces, el nodo BCB sabe la etiqueta del destino, usando este Word Difference Automaton, calcula que el camino más corto es el camino dado por la palabra BCAB y etiqueta a su nodo, a su paquete, perdón, o a su mensaje, lo etiqueta con esta palabra BCAB, lo envía por el puerto B, que es con el que inicia la palabra, llega al nodo BC. El nodo BC se fija cuál es la siguiente letra en la palabra y así todo el mundo va etiquetándolo, va expidiéndolo, perdón. Entonces, en este esquema determinístico,
Si se dan cuenta, el nodo fuente calcula de antemano todo el camino y etiqueta al nodo con todo el camino, pero en este caso es importante decir que todo el camino no corresponde a las etiquetas de los nodos por los que va a pasar, corresponde a una palabra, que esa palabra es básicamente está dada básicamente por los puertos por donde va a ir pasando este mensaje. Bueno, ahora el que es más interesante es el esquema que es ya tolerante a fallas. En este caso, cada nodo en la red que va recibiendo un paquete o un mensaje va calculando el siguiente, cuál va a ser el siguiente, ¿no? No es como que solamente el nodo fuente hace el cálculo de todo el camino, ¿no? Sino cada uno va calculando. Bueno, entonces cuando un nodo o un enlace falla, los nodos que están cercanos a ese fallo son los únicos que guardan la información de que ese nodo falló. Solamente los cercanos, no los guarda toda la red. Y entonces estos nodos que tienen esta información de que alguien falló son los que van a calcular los caminos evitando esos fallos. Si hay un nodo que está muy lejos del fallo, ese nodo probablemente no tiene registrado ese fallo y va a calcular su camino como si no existiera. Pero sin embargo, cuando el paquete se va acercando a los fallos, entonces es cuando va aplicándose la tolerancia a fallos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a irnos del nodo BC, queremos ir al nodo AB y resulta de que el nodo BAC, que es el nodo rojo, falló. Ahorita les voy a decir cómo sabemos quiénes tienen que almacenar el fallo. El nodo BAC falló. Cuando el nodo BAC falló, se hace un procedimiento de actualizar estos fallos, ¿no? Entonces, solamente los nodos que están en azul son los que registraron el fallo del nodo BAC. Ahorita voy a explicar por qué estos no registraron el fallo de BAC. Pero bueno, ahorita ellos son los que lo registraron. Entonces, voy a ir de BCA, de los nodos naranja, a AB, evitando este fallo. Entonces, este nodo BCB, perdón, no sabe que falló el nodo rojo, entonces calcula el camino más corto hacia el destino y de hecho ese camino más corto pasa por el fallo. Entonces lo calcula y lo envía al siguiente nodo, que es al nodo BC. Este nodo BC sí sabe que el nodo rojo falló, entonces va a calcular un nuevo camino evitando al nodo rojo. El nodo B no sabe que el nodo rojo falló y va a calcular su camino como si nada. Se lo manda al siguiente, que es al nodo BA, que, bueno, también calcula su camino como si nada. Si se dan cuenta, aquí el importante fue el nodo BC, que fue el que alcanzó a desviar. Ahora, lo que es importante también es que aunque haya un fallo, este camino que se está computando es el camino más corto considerando que hay este fallo. Ahora, aquí lo interesante es saber cuáles nodos sí deben de guardar el fallo y cuáles no deben de guardar el fallo. De entrada, cuando falla un nodo, como fue este nodo rojo, los adyacentes a él van a guardar el fallo. Eso siempre lo van a hacer, ¿no? Entonces, ellos van a guardar el fallo. Ya después de que estos nodos azules guardaron el fallo, van a notificar cada uno de ellos a sus vecinos, ¿ok? Entonces, imagínense, el nodo BA guardó el fallo, dice que su nodo adyacente falló y le va a avisar a sus dos vecinos que este nodo adyacente falló para que ellos ya decidan si lo deben de almacenar o no. Entonces, el nodo BA le va a avisar al nodo AB, le va a decir, ¿sabes qué? Este nodo rojo falló. Entonces, este nodo anaranjado va a decir, bueno, este nodo falló, ¿cómo decido si lo debo guardar o no? Hace dos cosas. Va a calcular el camino más corto hacia uno de los nodos adyacentes al fallo. Entonces dice, para saber si debo de calcular, si debo de almacenar registrar este fallo, lo que voy a hacer es que voy a calcular el camino más corto hacia un nodo adyacente al fallo, por ejemplo, hacia este nodo azul. Entonces, el camino más corto hacia este nodo azul, considerando que este fallo no ha ocurrido, es este camino rojo. Entonces, primero calculo este camino. Después voy a calcular el camino más corto, pero ahora sí ya considerando que hubo un fallo. ¿Ok? Si se dan cuenta, los dos caminos que calcula este nodo empiezan con una letra distinta. ¿Ok? Entonces, como empiezan con una letra distinta, este es el criterio que él toma para decir, si yo considero el fallo y si yo no considero el fallo, de entrada me tengo que ir por un camino distinto, ya sea que lo quiera considerar o cuando no lo considero, en ambos casos es un camino distinto. Entonces voy a almacenar esto en mi registro de fallos. Lo almacena en su registro de fallos
y entonces vuelve a enviar esta notificación a sus vecinos para decirle que falló y ellos decidan. Pero vamos a ver este otro caso donde el nodo es notificado del fallo, pero él no requiere guardar esta información. Aquí el nodo B es notificado de que el nodo rojo falló. Si yo calculo el camino sin tomar en cuenta el fallo, el camino hacia este nodo es el camino rojo. Si yo lo calculo tomando en cuenta el fallo, el camino es el camino verde. Ambos caminos comienzan con la misma letra. Como comienzan con la misma letra, no es necesario que yo almacene el fallo. Entonces, ya no almacena el fallo y ya no notifica a nadie más. Y este proceso se va haciendo de esta manera. Y también tenemos una cota de cuántos son los nodos que llegan a almacenar este tipo de fallos. Bueno, esto es en general el trabajo. Derivado de este trabajo, lo primero que hicimos fue publicar un artículo con el esquema de encaminamiento determinístico. En este caso, este artículo que está aquí, que fue publicado en la Transactions on Networking, no considera la tolerancia a fallos. Y se probó y se comparó con aplicando, digamos, otros esquemas de encaminamiento que son genéricos. Después ya hicimos todo este conjunto de cómputo de caminos, y ya cuando hicimos este conjunto de cómputo de caminos, los algoritmos para calcular el camino, los caminos evitando una serie de nodos, los caminos más cortos, etcétera, fueron en total 5 algoritmos de cómputo de caminos. Estos se publicaban en esta revista Discrete Applied Mathematics. Y ahora estamos trabajando ya en el artículo que sería ya el que incluye, ya sería el del esquema de encaminamiento tolerante a fallas, que de alguna manera involucra ya el uso de este cómputo de estos algoritmos de cómputo de caminos, y además de eso utiliza este mecanismo que diseñamos para avisar a los nodos notificarlos de fallos. Bueno, la idea es someterlo a la Transactions on Parallel and Distributed System, y bueno, esperamos que ya el próximo mes se pueda someter ese artículo. Ahora, de lo que se ha vislumbrado como trabajo futuro es diseñar arquitecturas basadas en K-graph y utilizando este esquema de encaminamiento. Pueden ser arquitecturas para centros de datos o arquitecturas para sistemas de almacenamiento masivo, que son las propuestas también que he platicado mucho con el doctor Ricardo. Y otra propuesta también es utilizar estas redes para encaminamiento en redes de sensores, donde los sensores pues no sean obviamente móviles. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Bien, muchas gracias, Daniela. No sé ustedes, pero a mí siempre me parece muy interesante el tema que ella desarrolla. Y un poco para poner en relieve los aspectos que nuestra invitada nos acaba de presentar, quisiera invitarlos a que reflexionen en el estado actual en el que trabaja la Internet, aquellos componentes de la Internet encargados de realizar el enrutamiento o el encaminamiento de paquetes tienen que guardar tablas de encaminamiento con miles o incluso millones de entradas. Ajá. Y otro problema mayor es que estos gateways o estos nodos de encaminamiento también afrontan problemas de congestión. Entonces, lo que nos está presentando la doctora Aguirre es una posible alternativa que resolvería estos dos temas que les acabo de sugerir. Bueno, ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si hay algún participante. No alcanzo a ver a todos, pero estoy escaneándolos por si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Ismael Robles acaba de levantar la mano. Adelante, por favor, Ismael. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es nada más una pregunta con respecto al mecanismo que mencionaste que se utiliza en el algoritmo para determinar las palabras que representan este camino más corto entre estos, en el K-graph.
A lo mejor lo mencionaste, no sé, igual y no puse atención, y si lo mencionaste y si es así, pues una disculpa. Nada más para saber si en esa parte estás usando como algún algoritmo en particular de, no sé, que esté en el ámbito de máquinas de estado, de cuestiones de álgebra, con el que tú estés determinando parte de esa trayectoria. Sí, bueno, se utiliza la máquina de estados. La cuestión ahí es que la máquina de estados te permite, ya una vez que tú tienes la máquina de estados, puedes ir computando, dados dos nodos, puedes ir computando los caminos que hay entre ellos y de hecho los puedes ir computando en orden, desde el más corto y luego vas así como aumentando, ¿no? Entonces lo que hago es que yo voy computando esos caminos, conforme yo los voy calculando, no los voy guardando en memoria, que eso es Ok. algo bonito también. Yo calculo el primer camino más corto y me fijo si ese camino me sirve. Y si no me sirve, ese camino más corto lo uso como base para computar el siguiente camino. O sea, digamos que lo reutilizo para computar el siguiente y ya no queda guardado en memoria, sino queda el siguiente. Luego voy computando el que sigue y así. Ok, ok. Entonces, no sé si en esa parte, por ejemplo, se usa algo similar como esto del algoritmo este del Nut Bendix, luego lo utilizan a veces. No sé si hay como alguna parte ahí similar. De hecho, que bueno, que esa es como otra parte muy interesante. Como les decía, los Cayley graphs son una representación de grupos, que al final los grupos son una estructura algebraica, pero hay muchas estructuras algebraicas, no solamente grupos, están, por ejemplo, los anillos, etcétera, ¿no? Todas estas estructuras algebraicas, o muchas de ellas, se pueden representar con lenguajes también. Entonces, Donald Knuth hizo bueno, es un genio y él hizo un algoritmo que tú le das una estructura algebraica, sea un grupo, sea un anillo, lo que sea, y él te da un conjunto de autómatas que representan esa estructura algebraica. Entonces aquí lo importante para nosotros fue que nosotros encontramos los grupos así grupos algebraicos, vimos que tienen un autómata que los codifica, pero después dijimos, pero pues estos grupos también pueden representarse como un grafo. Luego entonces tomamos los autómatas y ya no nos olvidamos de los grupos y trabajamos con los grafos. Pero digamos que el algoritmo de Donald Knuth es un algoritmo muy genérico que funciona para todo. Y básicamente, gracias al algoritmo de Donald Knuth, es que nosotros tenemos autómatas que representan estos grafos. Ok, ok. Ya eso aclara, amigo. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta de nuestro auditorio? Gracias, Ismael. Bueno, en tanto nos pudiera llegar a una pregunta, yo sí tengo una. Daniela, tú sugeriste casi al principio de tu plática que las permutaciones que tú eliges dan lugar, o sea, tú tienes tu nodo origen o tu nodo inicial Uh -huh. y a partir de él construyes toda tu grafo de Cayley simplemente usando un conjunto ya fijo de permutaciones. Esto quiere decir, mi pregunta es, si tú escogieras otras permutaciones, ¿darías lugar a un grafo distinto o sería el mismo grafo? O dicho de otra forma, ¿los grafos que resultarían con tu conjunto de permutaciones serían isomorfos o no? No, de hecho, por ejemplo, para estos mismos arreglos que son de 4 números, para el que yo presenté, podemos tener otras permutaciones distintas, incluso podemos no proponer 3, sino 4 o 5, o proponer solo 2, o proponer 3, pero que sean distintos los elementos que se permuten. Y cada una de estas va a dar lugar a una gráfica distinta. Ya si queremos que nuestra gráfica sea de más nodos, pues tenemos que tener un arreglo más grande, ¿no? Ya no nada más de 4. Ok. Recuerdo también que en algún momento, bueno, fuera de esta plática, en alguna otra ocasión, me has platicado que otra bonita propiedad de los grafos de Cayley es que son escalables. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí para que nosotros los hagamos escalables, por ejemplo, tenemos esta gráfica que ya les presenté yo. A esta gráfica le añadimos una permutación más. O sea, esa como está ya la dejamos y yo me voy a inventar una nueva permutación y esa permutación se la aplico a cada nodo. Y entonces vamos a incluir más enlaces y también más nodos a la red porque se van a generar por esta nueva permutación. Perfecto.
Muchas gracias. Pues yo no alcanzo a ver más preguntas de nuestro público. Si es así, pues creo que damos por terminado nuestro seminario. Le agradecemos mucho a nuestra invitada por su presentación, que me parece muy interesante. Quisiera poner en relevancia que lo que acabamos de ver es prácticamente una nueva área de la computación distribuida, de los algoritmos de encaminamiento, que es obra de nuestra invitada, ¿no? Entonces, hemos presenciado el surgimiento de un nuevo tema de investigación para el que, como ella menciona, no hay registros previos, no hay antecedentes en la literatura y por lo tanto también este es toda un área de oportunidad para trabajar que valdría la pena considerar. Daniela, otra vez muchas gracias por tu visita y estamos seguros que no será la última vez que te tendremos por acá. Buenas tardes a todos y nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.